Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Y la máquina de hoy es la moladora Bebor de eje flexible de 780 vatios. Vamos a ver qué contiene la caja. La moladora con eje flexible, mandril, portaherramientas que admite útiles de 0,3, esto es de 1, admite hasta más pequeño, 0,3 a 6,5 milímetros. Llave para mandril, carboncillos de repuesto y diferentes útiles que probaremos a continuación. Un pedal que controla las revoluciones y van de 500 a 23.000 revoluciones por minuto. Y el libro de instrucciones, que solo está en inglés, pero no te preocupes, que si ves este vídeo no te va a hacer falta. La moladora de eje flexible es una herramienta que está cambiando la forma en que trabajamos. Si eres de los que disfrutan haciendo reparaciones, remodelaciones, incluso trabajos de mucha precisión, este vídeo es para ti. Hoy vamos a ver cómo funciona, para qué la puedes usar y por qué es una inversión que vale la pena. Esta máquina cuesta 62,99 euros y si pinchas en el enlace debajo de la descripción obtendrás un 5% de descuento. ¿Qué es exactamente una moladora de eje flexible? Bueno, como su nombre lo indica, es una herramienta con un potente motor como el de una radial, pero lo que interesa aquí es el eje que conecta el motor con la herramienta de trabajo. Este eje tiene la capacidad de curvarse y moverse con facilidad, lo que permite hacer trabajos en espacios de difícil acceso y sin perder nada de potencia. Y lo mejor de todo es que al no tener que cargar constantemente con el motor, puedes mantener la herramienta en una posición cómoda mientras controlas todos los accesorios, como discos de corte, lijas o pulidores. Ahora hablemos de lo que realmente hace a esta herramienta tan útil, su funcionamiento. El motor gira a altas revoluciones, transmitiendo esa energía a través del eje. Este eje no solo tiene la capacidad de doblarse, sino también de resistir torsiones y vibraciones, lo que nos permitirá realizar trabajos delicados sin perder control. Por ejemplo, si estás trabajando en una pieza de metal o piedra y necesitas detalles muy precisos, la flexibilidad del eje te permite acceder a sitios complicados como rincones, recovecos o bordes sin necesidad de forzar la muñeca ni la herramienta, lo que la hace una máquina muy versátil. ¿Para qué puedes usar esta máquina? Las posibilidades son enormes. Vamos a ver algunos de los usos más comunes. Al tajo. Corte de metal. Si eres un aficionado a la soldadura o el bricolaje, seguro que la has usado para pulir o cortar piezas metálicas. Podemos limpiar objetos.
Taladro de precisión. Trabajos de detalle. Para aquellos que se dedican a trabajos de alta precisión como modelismo o restauración, el eje flexible es el compañero perfecto para conseguir resultados impecables. Limpiar metal. Lijar madera. Podemos mecanizar policarbonato, metacrilato, madera, etc. con brocas de corte. Rebajar soldaduras donde una moladora convencional no llegaría. Como todas las herramientas, tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a verlas. Primero, las ventajas. Mayor precisión. Te permite hacer trabajos finos y en áreas de difícil acceso. Comodidad. No tienes que cargar con el motor, lo que te da más control y reduce la fatiga. Versatilidad. Como hemos visto, puedes utilizar una amplia gama de accesorios para diferentes tareas. Potencia. La moladora de eje flexible es muy útil para trabajos de detalle. Y si necesitas más potencia, es la mejor opción. E inconvenientes. El único defecto que le veo es que el cable que va del acelerador a la máquina debería de ser más largo para trabajar de pie. Mantenimiento. Si engrasas el eje, evitarás el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro. No te pases con la grasa porque te podrá salir por el mandril. Limpia el interior aspirando por los conductos de aireación del motor. Te puede pasar que nunca tengas que cambiar los carboncillos, pero si le das un uso muy continuado, algún día los tienes que cambiar. Y te voy a enseñar cómo. La máquina viene con 2 de recambio. Y los carboncillos están uno a cada lado de la máquina. Te voy a enseñar a cambiarlo. Cogemos un destornillador
Le quitamos la tapa y aquí viene el carboncillo. Lo tendríamos que cambiar por el de repuesto y ya está. Lo colocamos, volvemos a poner la tapa y listo. Consejos. Pese a que el eje es flexible, manténlo recto en la medida de lo posible. Así evitarás el exceso de fricción. Y aunque la puedes utilizar con el motor encima de la mesa, te recomiendo que lo cuelgues de esta manera porque mantendrás el eje recto y el motor a salvo del polvo generado por su uso. Conclusión. Esta máquina es una herramienta increíblemente útil para quienes buscan precisión y comodidad al trabajar piezas de difícil acceso. Y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en los comentarios. ¡Vamos allá! Saludos máquinas, hasta la próxima.